Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Museo del Prado. Soy Gabriele Finaldi, el director adjunto de conservación del museo, y es un gusto especial para mí dar la bienvenida al conferenciante de esta tarde, don José Luis Díez. Él ha sido compañero mío en el museo, hemos compartido muchos años de trabajo, pero su historia en el Museo del Prado va mucho más atrás que la mía. Desde 1988, José Luis Díez ha trabajado en el Museo del Prado como conservador, luego como responsable de las colecciones del siglo XIX, cuando todavía estaban en el Casón. Por el público que veo, creo que bastantes se acordarán cómo eran las colecciones del siglo XIX en el Casón. Y luego, siendo subdirector del museo desde el 2002, pues trabajando juntamente conmigo para todo lo que fue la preparación de la ampliación y también el proyecto de trasladar al museo pues las colecciones del siglo XIX. Después de su periodo como subdirector, pasó a ser jefe de área de las colecciones del siglo XIX y se acordarán muchos, la primera presentación de las nuevas salas de la ampliación fueron precisamente con las obras del siglo XIX. Fue una magnífica exposición dirigida por él, acompañado por Javier Barón, y estas colecciones, como saben, pues luego han pasado a formar parte del itinerario básico de las colecciones del museo, un deseo que hemos compartido y que hemos tenido y hemos podido realizar. Es decir, que el itinerario al interno del museo no terminaba con Goya, sino podía llegar hasta finales del siglo XIX, principios del XX. Ahora ha asumido una grandísima responsabilidad. Desde hace unos meses, José Luis Díez es director de las colecciones reales. Pues con tristeza hemos visto su salida de nuestro museo, pero asume una responsabilidad absolutamente enorme sobre todas las colecciones reales de patrimonio nacional, y también pues está dirigiendo el proyecto para la inauguración de los museos de las colecciones reales, este museo tan deseado por todos. Le doy la bienvenida a su casa, evidentemente, y también creo que en nombre de todos le doy pues la enhorabuena por la exposición que hemos podido ver en el Palacio Real dedicada al retrato en las colecciones de patrimonio nacional, y también pues que llega a buen término pues toda la obra que se está haciendo en el museo. Hoy va a hablar de un tema especialmente querido por él, al que ha dedicado muchos años de investigación, y un tema que además está muy cercano al Museo del Prado, más bien está enteramente dentro del Museo del Prado, que es la figura de Federico de Madrazo. Este año celebramos el centenario de Federico de Madrazo, el centenario de su nacimiento, una figura absolutamente clave para la historia de ese museo, para la historia del arte en España en el siglo XIX, una figura completamente internacional y un artista de enorme importancia. Nadie mejor que José Luis Díez para hablarnos de él, y os pido que conmigo le dais la bienvenida esta tarde al Museo del Prado. Muchas gracias, Gabriele. Muchas gracias a ustedes también por su presencia, y muchas gracias al museo, a mi casa. Me siento en casa, ¿no? Y eso siempre es bueno, volver a casa de vez en cuando. Es la primera vez que vuelvo a casa desde que me marché hace unos meses, y quiero agradecer a mis compañeros del museo, por supuesto desde el director, a Gabriele Finaldi y a Javier Barón, que se acordaran de mí para que conmemorar este centenario del nacimiento de Federico de Madrazo, ¿no?
vamos a ver esta tarde a la persona, al hombre que tienen ustedes detrás, ¿no? Y es algo que, como ha dicho el director adjunto de Conservación, es una figura, un hombre, un personaje, más que un pintor, aunque hoy vamos a hablar y vamos a ver fundamentalmente su faceta como pintor, es una figura absolutamente fundamental, esencial en el arte español del siglo XIX. No se puede hablar, no se puede trazar, no se puede escribir, no se puede pensar en el arte español del XIX, sobre todo el más vinculado al ámbito oficial, al ámbito de la corte, sin hablar de Federico de Madrazo. Federico Madrazo, este hombre que tienen ustedes detrás, con su puro y recostado y con sus gafas que escudriñan todo con absoluta agudeza, lo fue todo. Fue director por 2 veces del Museo del Prado, cosa hasta ahora ha sido el único que lo ha sido por 2 veces. Fue director de la Academia de San Fernando, fue primer pintor de cámara. Y todo eso se junta con una personalidad absolutamente cosmopolita, muy única en el arte español del XIX. Es decir, cuando uno habla o estudia las escuelas extranjeras, casi todo el mundo ha viajado, todos los pintores del XIX viajan, casi todo el mundo tiene contactos con otras escuelas del extranjero, pero en el caso español, en su tiempo, en el momento isabelino, dentro del reinado de Isabel II, donde nos movemos, fueron muy pocos y muy privilegiados, muy exclusivos los artistas que tuvieron esa visión cosmopolita, internacional y esos contactos que le abrieron al mundo exterior y al mundo internacional unas nuevas formas de ver, unas nuevas formas de entender la pintura que Federico de Madrazo encarnó de manera prácticamente exclusiva en el siglo XIX español, en su momento, en su generación, como veremos, de manera inmediata. Es un hombre, además, estrechísimamente vinculado con el Museo del Prado, porque lo fue director por 2 ocasiones, pero es que su padre también fue director del Museo del Prado. Su padre estaba establecido y viviendo aquí prácticamente donde ahora está el Hotel Ritz, en el Real Establecimiento Litográfico. Es decir, su conexión con las colecciones reales que se guardaban, que se exponían en el museo, su conexión con el mundo de la corte, le dio un acceso absolutamente privilegiado a todo lo que casi a los demás artistas de su momento les estaba vetado o muy lejano. Y en el caso además de Federico de Madrazo, es un artista también muy especial y casi único en la historia del arte español del siglo XIX, del que conservamos gran parte de toda su trayectoria vital. Gran parte, por no decir casi toda, y durante muchísimos años, desde que en el año 1994 tuvimos la fortuna de hacer aquí en el Prado la exposición antológica, la primera exposición que se hacía en toda la historia antológica sobre Federico de Madrazo, recordando en aquel caso se hizo aquella exposición con motivo del 175 aniversario del museo. Desde entonces, el Museo del Prado ha estado absolutamente empeñado en recuperar la memoria histórica de este personaje tan fundamental. ¿Por qué? Porque de él sabíamos que se conservaba prácticamente toda esa trayectoria documental. Les estoy hablando que de Federico de Madrazo es de casi el único pintor español de su tiempo del que se conserva todo su epistolario, todas las cartas que él dirigía cuando era joven a su padre, también pintor, como les decía, José de Madrazo, con lo cual toda la información que se vierte en esas cartas es absolutamente crucial para entender los movimientos artísticos de su tiempo, las opiniones artísticas de lo que estaba sucediendo en la Europa de su tiempo, también los cambios urbanísticos que había en Madrid, también las intrigas de la corte, también las óperas que se estrenaban en Europa. Es decir, es una fuente de información absolutamente capital para todo el mundo. Y cuando les digo todo el mundo, cuando hicimos la exposición de Federico en el año 94 y publicamos el epistolario que recopilamos entonces, tanto como les digo, las cartas que de joven él escribía a su padre, como las cartas que luego él de mayor escribía a su hijo, repitiendo la misma fórmula, a su hijo Raimundo, la misma fórmula que había hecho su padre con él, la primera felicitación que tuvimos por haber publicado el epistolario fue de un médico, porque a través de las cartas de Federico podía estudiar las distintas patologías que le iba contando a su padre de las enfermedades que tenía, etc. Es decir, es una fuente de información hasta de cuál es el momento en que se pone el alumbrado de gas en París o la gran alborozo, la gran noticia que supone para un jovencito como Federico de Madrazo, le dice: papá, acabamos de asistir al descubrimiento aquí de un señor que se llama Daguerre y que ha inventado el sistema de fijar la imagen en un papel. Es decir, eso vivido en primera
primera persona hace que el epistolario de Federico de Madrazo sea no un libro de cabecera, quizá esto sea un poquito exagerado, pero realmente como tenemos toda la secuencia de las cartas, uno va siguiendo una detrás de otra todo lo que va aconteciendo y lo que va contando Federico. Pues bien, todo ese epistolario, el Museo del Prado afortunadamente ha ido haciéndose con él. Hubo una primera donación con la exposición Federico de Madrazo, quien tenía todas las cartas que Federico había mandado a su hijo, Raimundo de Madrazo, y es de justicia decir su nombre, Andrés Peláez, el director del Museo del Teatro, las donó generosísimamente a este museo, y luego, con el paso de los años, también hemos ido recopilar, hemos podido adquirir la otra parte de este gran epistolario que estaba en poder de su familia. Pero además de Federico Madrazo, fíjense, tenemos también, era tan escrupuloso en su modo, yo creo que eso también lo podemos ver en su propia fisonomía, ¿no? Era tan escrupuloso en su modo de vivir, apuntaba tanto sus cuentas, apuntaba sus alquileres, apuntaba sus réditos, apuntaba día a día, en una agenda de bolsillo que siempre llevaba, como su propio nombre indica, en su bolsillo, día a día lo que le pasaba, lo que hacía, el tiempo que hacía y si iba a la ópera o habían comido bien o tenía dolor de estómago. Es decir, y entonces a través de esas agendas diario, agendas que se tiene la secuencia prácticamente de todos los años de su vida, hay unas pequeñas calvas, pero se conservan también su gran mayoría, podemos seguir todo el trazado de la secuencia de cómo iba ejecutando sus obras principales, puesto que la refleja absolutamente en estas agendas, además de todas estas otras cosas que les digo. Pero es que, además, también él llevó un inventario minuciosísimo y riguroso, casi como el Liber Veritatis de Claudio de Lorena, pero traspasado al siglo XIX, de todos los cuadros que pintó desde que llegó a Madrid una vez que volvió de Roma, como ahora contaremos. De todos, separados los que cobró de los que regaló. Y los cobrados, cada uno con sus tarifas, es muy interesante también, como para entender el mundo de la clientela retratística de la alta burguesía y de la aristocracia del siglo XIX, cómo los retratos estaban claramente tarificados por su formato. Es decir, si era un retrato de busto masculino, era el más barato. Retrato de busto femenino, ahí va subiendo. Si era con manos, las manos son siempre muy, como saben, uno de los ejercicios pictóricos más difíciles es el pintar unas manos, y así sucesivamente. Y si el más caro era un retrato de cuerpo entero de mujer, femenino, puesto que exigía una dedicación a los vestidos y al adorno mucho más específico, ¿no? Por tanto, también conservamos esa documentación y afortunadamente, como les digo, a lo largo de varios movimientos y de varias gestiones bastante arduas durante muchos años, toda esa información está aquí ya físicamente en el Museo del Prado, con lo cual el Prado se convierte, lo era ya, pero ya se convierte desde luego de manera absolutamente capital y casi única, diríamoslo así, en el gran centro de estudios para la figura de Federico de Madrazo, ¿no? Madrazo, desde el primer momento, es un hombre que tiene unas circunstancias muy especiales. Primero, es un hombre superdotado para la pintura, un hombre con unas excepcionales facultades técnicas para la pintura, pero también es un hombre que tiene estrella, es decir, es un hombre que nace en la familia adecuada, en el momento adecuado y que puede desarrollar esas facultades que tiene innatas con las posibilidades que le ofrece la familia en la que ha nacido. Fíjense hasta qué punto es un hombre tocado por la mano divina. Él nace el 9 de febrero de 1815, es decir, anteayer se cumplió el segundo centenario, tercero, de 1815, el segundo centenario de su nacimiento, y nace en Roma, puesto que su padre en ese momento, José de Madrazo, era pintor de cámara de Carlos IV en el exilio, es decir, ya nace en el seno de alguien muy, muy cercano a la corte, aunque en este momento en el exilio. Nace en Roma, es bautizado en la Basílica de San Pedro y su padrino es el príncipe de Sajonia, Federico de Sajonia-Gotha. Es decir, alguien que nace en Roma, es bautizado en San Pedro y su padrino es el príncipe Federico de Sajonia, es decir, ya está un poco encaminado hacia el mundo del éxito, ¿no? De ahí su nombre Federico, cogido del príncipe de Sajonia. Pues bien, Federico nace en esta
en esta familia ilustrada, familia con un conocimiento cosmopolita. Su padre había sido pensionado por Carlos IV, había de los poquísimos artistas pensionados para estudiar en París junto con David, y de ahí pasó a Roma. Es decir, es alguien también que ha salido, que tiene una formación cosmopolita, que tiene una visión internacional y que tiene unos contactos de amistades y de conocimientos entre colegas pictóricos que no tiene absolutamente ningún otro pintor de su tiempo. Y fíjense ese ambiente erudito en el que nace Federico de Madrazo, y lo tienen en este retrato, como cuando su padre, cuando José de Madrazo quiere pintar a su familia, cualquier otro pintor lo representa pues de una manera habitual, sería su mujer con sus hijos jugando de otra manera. Pues no, José de Madrazo, en esa formación profunda dentro del neoclasicismo davidiano intelectual, lo que hace es representar a su familia como una alegoría de los 5 sentidos. Y ahí ven a cada uno de sus hijos. Federico es el que representa el sentido del olfato, puesto que está oliendo una flor. Otro está tocando el tacto, el sonido con los crótalos, el gusto el que está amamantando, y la vista al que se está mirando en el espejo. Es decir, en ese ambiente tan erudito es en el que se forma Federico. La mujer que está representada es su madre, era Isabel Kunz de Valentini. Isabel Kunz, a la vez hija de Tadeusz Kunz, un pintor de la Alemania Silesia, la Silesia menor, de madre italiana, y que realmente también por parte de su madre tenía esta procedencia dentro del mundo de los artistas. Pues bien, José de Madrazo, una vez muerto Carlos IV, se traslada con toda su familia en 1819 definitivamente a España, ¿no? Y en España viene como pintor de cámara de Fernando VII. Era primer pintor de cámara Vicente López. Es decir, aquí se empiezan ya a juntar dos de las corrientes antagónicas dentro de la pintura fernandina en este momento de la corte española. Es decir, por un lado, el primer pintor de cámara era el representante máximo del último aliento de la tradición barroca en España, mientras que José de Madrazo era absolutamente lo contrario, era el representante máximo del rigor sobrio contenido del neoclasicismo davidiano. Pues bien, siendo primer pintor de cámara Vicente López, José de Madrazo viene ya a la corte como segundo pintor de cámara de Fernando VII, y se instalan aquí muy cerca en la Casa Real del Almacén de Cristales. Federico, desde muy joven, desde niño, también, como les digo, tiene una formación muy especial, porque su padre le lleva al colegio de Alberto Lista, nada más y nada menos, y tiene como compañeros de estudios pues a gente nada más y nada menos como José de Espronceda, Ventura de la Vega y Eugenio de Ochoa, que es un personaje que será de muy especial significación en su vida, puesto que es un gran amigo, grandísimo amigo suyo, luego se convierte en su cuñado y va a ser su primer biógrafo, ¿no? Y a Eugenio de Ochoa le debemos la primera semblanza sobre Federico de Madrazo. Y dice esto, ¿no? Ochoa: sus primeros juegos fueron verdaderos estudios y preparaciones para su arte. Rodeado de lápices y pinceles, su mano infantil se acostumbró a manejarlos, como otros niños manejan sus juguetes. Rodeado de una preciosa colección de obras didácticas, históricas y literarias, con ellas aprendió a leer. Es decir, nadie, piensen ustedes, tienen que retrotraerse mucho en el tiempo, hay que hacer un gran esfuerzo en esta época de Internet y del acceso universal a la información, pero ¿quién tenía a principios del siglo XIX en España, en Madrid, una gran biblioteca? Muy poca gente. Es decir, el privilegio de aprender a leer, como dice Eugenio de Ochoa, en estas grandes obras didácticas, históricas y literarias, lo tenía muy poca gente. A propósito, aprovecho para decir que también el Prado adquirió la biblioteca de Federico de Madrazo, que es una fuente inagotable de sorpresas en los tesoros literarios y bibliográficos de su tiempo, ¿no? Pues bien, estos fueron los juguetes de Federico, de un niño que tenía una gran intuición y una gran capacidad para el manejo de los pinceles y del lápiz, pero jugaba con los lápices y estudiaba con estos grandes libros que tenía su padre en su biblioteca. Su padre, en su biblioteca, le da para que vaya haciendo mano, con 10, 12 y 13 años, pues dibujos que él tenía en su colección, ¿no? Y aquí ven cómo ya desde el principio él va ejercitándose su mano. Estamos hablando de un niño de 13, 14 años copiando los dibujos del siglo XVI y del siglo XVII, ¿no? De la colección que tenía José de Madrazo. En un jovencísimo Federico
un chico con 14 años, él lógicamente, él va a ser artista, está estudiando, su padre es un gran pintor, es pintor de cámara y él empieza a ejercitarse para ser lo que todo pintor jovencísimo en este momento quiere ser, un gran pintor de historia. Piensen, lo he repetido muchas veces, ustedes me lo habrán oído también, cómo en este momento, en los ámbitos académicos, desde finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, estaban estrictamente jerarquizadas las categorías o la consideración de los artistas según a los géneros a los que se dedicaban. Es decir, según cada género pictórico tenía más intervención intelectual, tenía una mayor consideración. Es decir, un pintor, para simplificar, podía ser un maravilloso pintor de bodegones, pero para ser un maravilloso pintor de bodegones nada más que había que tener oficio, buena mano y representar lo que el ojo ve. Cuando un pintor tiene que interpretar una escena de la historia sagrada o de la historia antigua, tiene que procesar en su cabeza una manera narrativa, unos componentes arqueológicos, etc. Pues el ser pintor de historia o pintor de composición era la máxima aspiración de cualquier artista en ese momento por tener ese tipo de consideración especial. Y en ese momento, lógicamente, Federico empieza a ensayarse con los mismos temas que habían dado fama a su padre, es decir, temas de la historia clásica en la que lógicamente vemos enseguida cómo Federico de Madrazo tiene modelos que los tiene en casa, ¿no? Aquí tienen el modelino de un cuadro de su padre, de José de Madrazo, que había pintado para Roma, y vean cómo las figuras se repiten literalmente. Hasta el hombre desnudo, en este caso es Leónidas, no es Patroclo, pero las figuras, lógicamente, en un chico, ni adolescente siquiera, se ensaya en las mismas fórmulas de su padre. Pero ya empieza a apuntar maneras en abordar los grandes géneros pictóricos, en que en este momento, ya por eco de su padre, como digo, que tiene contactos con Alemania y que tiene contactos con Italia y con París, por supuesto, los nuevos ecos de las nuevas modas que están viniendo, ¿no? La nueva resurgimiento de la pintura religiosa en Roma a través de los artistas nazarenos, ¿no? Esa recuperación del mundo primitivo, del Renacimiento, de la vuelta al clasicismo extremo y la vuelta a estos grandes temas religiosos que reivindican estos artistas. Y José de Madrazo, con 14 años, y no quiero dejar de repetirlo, firma este precioso dibujo que compró el Prado. También les digo que todo lo de Federico de Madrazo hemos ido intentando rescatarlo, que es un poco el precedente de un tema que a Federico le va a obsesionar en su cabeza y que va a desarrollar muchos años después. Hay que pensar, como digo, que estos son dibujos hechos por un jovencísimo muchacho de 14 años. Y este cuadro está hecho por Federico de Madrazo a los 14 años. Y es el primer cuadro que se conoce de su mano, el primer cuadro que cita su biógrafo Eugenio de Ochoa, este amigo y luego cuñado que les decía antes, aunque Eugenio de Ochoa no puede dejar de ser sincero. Dice: por el dibujo es bastante arreglado, aunque por el colorido está falto de carácter todavía. Es decir, y además reconoce luego Eugenio de Ochoa que algunos toques dio su padre, sobre todo en la túnica del ángel, ¿no? Vean cómo aquí... Hombre, es un chico de 14 años, ¿no? Es un joven, pero ya se ve claramente cuáles son las facultades y las dotes de Federico de Madrazo y cuál es también el olfato que tiene su padre desde el principio para dirigir la carrera de su hijo. Cada vez que tiene ocasión y desde muy joven a un crío de 14 años intenta, como sea, introducirle en la corte y hace que este cuadro lo compre la reina María Cristina de Borbón, la última mujer de Fernando VII. Formó parte de su colección, estuvo en el Palacio de Vista Alegre de Carabanchel y luego estuvo en el Palacio de San Telmo de su hija, la infanta Luisa Fernanda, en la sacristía del palacio, ¿no? Con lo cual ya involucró a su hijo, igual que ahora los artistas contemporáneos están deseando poder poner en sus catálogos con colecciones en el Museo Reina Sofía, entre otros, era lógicamente el máximo pedigrí que un chico de 14 años tuviera un cuadro adquirido por la propia reina María Cristina, ¿no? Vean, en esa voluntad de ser un gran pintor de historia, que era lo máximo que se podía aspirar a ese momento, este dibujo lo compramos junto con el otro que hemos visto de las Marías en su momento. Fíjense cómo en este cuadro tan tempranísimo, hecho por Federico a los 15 años, está ya la formulación plástica de la configuración estética de
de cómo va a transmitirse este tema a lo largo del siglo XIX. La rendición de Granada, recuerden el famosísimo cuadro de Pradilla, y no podemos pensar en la rendición de Granada más que de esta manera, que es un recuerdo, por supuesto, de las lanzas de Velázquez, que es algo que desde muy jovencito tiene Federico presente en su cabeza, Velázquez, como cualquier otro pintor, pero este mundo de las lanzas lo tiene él muy presente, pero las dos figuras a caballo, una a cada lado de la composición, la rendición generosa, como Velázquez había sido de la suya. Recuerden que Pradilla, muchísimos años después, repite este mismo esquema, pero quien primero hace esta formulación es un chico de 15 años que se llama Federico de Madrazo en esta pintura. Insiste, intenta, perdone que la imagen es muy mala, pero es un cuadro que está en colección particular y que extrañamente pues es de muy difícil acceso por parte de sus propietarios, pero sí recuerden un poco la muerte de Viriato y cómo aquí Federico intenta seguir el camino de su padre, a ver si por este mundo clásico, por estas escenas o argumentos tomados del mundo antiguo, logra su camino. Bien, el primer golpe de efecto grande que consigue, no Federico, sino que consigue su padre para su hijo, es lograr que la Academia de San Fernando admita que fuera de la tramitación ordinaria que se sigue dentro de estas corporaciones, que tienen unos reglamentos muy estrictos, su hijo pueda hacer una prueba para ser admitido como académico de número. Imagínense, o sea, un académico de 15 años. Pues bien, Federico de José lo consigue y hace que la Academia, a través de esta prueba exclusiva, no una prueba general para más artistas, una prueba exclusiva para él, con el tema clásico de la continencia de Escipión, saben que en estos ejercicios académicos hay estas dos partes, ¿no? La prueba de repente y la prueba de pensado. La prueba de repente consiste en trazar de repente, como su propio nombre indica, en una composición que luego la prueba de pensado se desarrolla de manera de repente en un dibujo, lógicamente, por la rapidez, y la prueba de pensado en un cuadro. Pues bien, Federico ya sabía, era el único opositor, era el único que concurría y construyó este modelino para su cuadro, con el que fue admitido con 15 años largos como académico de número de la Academia de San Fernando, académico de mérito, como se decía entonces. Vean ya el camino al estrellato rápido y fulgurante que tiene Federico siendo tan joven. Pero realmente, donde llega su primera culminación y ya un éxito que le llegó excesivamente rápido, porque luego él lo dice, su biógrafo Eugenio de Ochoa, como después de tener tanto éxito, no deja de ser un chico con 16 años, tuvo, como dice Eugenio Ochoa, un ataque de melancolía y estuvo varios meses, lo que ahora llamaríamos una depresión, ¿no? Por no poder asimilar tanto éxito. Pues bien, ese éxito supremo se lo consigue también su padre, consiguiendo que haga un cuadro que rememore o que deje ejemplificado para la posteridad la labor abnegada que tuvo la reina María Cristina durante la enfermedad de Fernando VII en los famosos sucesos de la Granja, cuando Fernando VII tiene un ataque de gota visceral y su mujer encomienda la salvación de su esposo a la Virgen del Carmen, se viste con el hábito de la Virgen del Carmen, aquí tienen a la reina vestida con el hábito de la Virgen del Carmen y, según dicen las crónicas, no se separaba de su marido ni de día ni de noche, le curaba las heridas de las sanguijuelas, como está aquí en el cuadro que tenía el rey, y Federico hace un cuadro conmemorando esto, ¿no? Con todos los médicos de cámara alrededor, y con este cuadro, ni más ni menos que Federico de Madrazo, el padre, consigue que a su hijo el rey le nombre pintor supernumerario de cámara, que es un tipo de título que hasta entonces nadie había tenido. Podía ser primer pintor de cámara o pintor honorario, pero no pintor súper honorario de cámara, ¿no? Un Federico con 18 años. Por un lado, este cuadro, que es un cuadro que tiene esas limitaciones realmente, es un cuadro, como llamaban entonces, de tamaño pusinesco, es decir, de tamaño académico, con las figuras de un tercio del natural, pusinesco en alusión al gran pintor clasicista francés Nicolas Poussin. Pues bien, en este tamaño pusinesco, Federico tuvo que ensayarse por primera vez en algo que iba a ser
su futuro y que iba a ser su modo de vida y su identidad más conocida como pintor de retratos, porque por primera vez tuvo que pintar del natural a personajes que iba a incluir en un cuadro de composición. Y si se dan cuenta, en este yo no sé si he traído, sí, he traído, aunque la diapositiva no es muy buena, dense cuenta ya en este momento tan temprano la capacidad de Madrazo para la representación de los rostros, para construir el modelado, para dirigir la luz, es decir, todas aquellas cosas que luego le van a convertir en el gran pintor, en el gran retratista en el que se convirtió en su madurez. Pero además, Federico tuvo un privilegio que muy pocos pintores tenían, ni antes ni después. Es decir, el pintar, el poder retratar del natural a los reyes. Es decir, ¿quién tiene acceso a los reyes? Directo. ¿Quién les puede hacer una sesión de posado? Nadie, solamente los pintores de cámara. Su padre lo era de segunda y aquí, por letra de Federico, yo creo que podemos leer estudios hechos por el natural para el cuadro de la enfermedad del rey. Estos perfiles, también el hecho de representar de perfil es algo heredado del mundo clásico, imbuido por su propio padre, es decir, el hecho de que una persona de su edad pudiera tener acceso directo a los reyes es algo absolutamente excepcional, ¿no? Como les digo, se le nombra pintor supernumerario de cámara, pero no solamente contentos con eso, a la hora de hacer en una campaña de propaganda política que hay que esperar mucho tiempo para ver otra semejante, por parte de la reina María Cristina, ya cuando el rey Fernando VII ha muerto, como saben moriría en el año 33, María Cristina lanza una campaña en todo el reino de propaganda política como para legitimar su posición como reina gobernadora, en un momento en que su pequeña hija Isabel II tiene 3 años, una reina con 3 años y con un país muy difícil de gobernar, y se hace en el Real Establecimiento Litográfico que tenía José de Madrazo, como les decía, aquí al lado en el Tívoli, donde ahora está el Hotel Ritz, se estampa este grabado que se va a difundir por todo el reino y, lo que es más importante, se incluye dentro de la colección litográfica de cuadros del rey de España. ¿Eso qué quiere decir? Que al incluir este cuadro de Federico con los cuadros de Veronés, con los cuadros de Rubens, con los cuadros de Velázquez, es decir, con todos los grandes maestros del pasado que estaban incluidos en esa colección litográfica de los reyes de España y cuyos cuadros colgaban en el Museo del Prado. Con lo cual ven que también por parte de José y Federico hay toda una labor muy concreta de ir ensalzando la figura juvenil del muchacho dentro de su tiempo. Pues bien, como les digo, Federico entra en una depresión, en una melancolía, ante tanto no puede asimilar tanto éxito, y su padre entiende que llega el momento de salir de España, el momento de salir de aquí, el momento de ir a conocer otras cosas, como a él le había sucedido en su juventud, y le prepara su primer viaje a París. José había tenido muy buenos contactos en París cuando había estado de joven y había establecido relación epistolar con algunas de las fundamentales figuras de su tiempo, ¿no? Por lo tanto, en 1833, este Federico de Madrazo, jovencísimo, es retratado por su padre en algo que es muy curioso, que tiene que ver también con el mundo familiar. Como obviamente en este momento no existe la fotografía, pero cuando se marcha el hijo de viaje y antes de que se vaya le quiere hacer un retrato para tener una efigie suya, ¿no? y que no se le desfigure en la memoria. Y el hijo hace lo mismo del padre, ¿eh? El hijo retrata a su padre en 1833, justo los dos cuadros son contemporáneos. Este se perdió en un incendio que tenía la familia de una casa que tenía la familia Madrazo en Lequeitio. Emprende ese primer viaje a París y Federico va directo a quien sabe que les puede abrir las puertas del gran mundo francés, del gran mundo parisino y del gran mundo oficial. Uno de los contactos fundamentales que su padre había hecho cuando había estado en París era el barón Taylor. El barón Taylor, personaje fundamental, un hombre además muy polifacético, del que se conocen muchísimas cosas, viajero, en fin, ensayista, escritor, muchas cosas, pero fundamentalmente el interés que tenía para Madrazo es que era el inspector general de Bellas Artes de Francia, ¿eh? Y eso era un papel fundamental y un puesto clave en el mundo de las artes francesas, ¿no? Y Federico lo primero que hace es retratarle al llegar a París. Vean cómo en este momento Madrazo utiliza todavía unos colores, utiliza muchísimo el negro, unos fondos, aunque son neutros,
plomizitos, pero muy digamos, no plomizos, en este caso no es ese color, pero sí como muy cargados, muy oscuros y un poco confusos, pero ya con una enorme fuerza en la representación de las efigies, ¿no? Y muy intentando asimilar y traducir a su propio estilo un lenguaje francés para agradar al modelo que tiene delante. Y el otro gran conocimiento es el pintor Jean-Dominique Ingres, ¿no? Ingres, nuestro Ingres, del que además el Museo del Prado, si Dios quiere, en breves meses organizará una gran exposición que nos permitirá conocer mejor, sin duda, a Ingres y también entender mejor a un artista como Federico de Madrazo a través de la enorme influencia que Ingres supuso en su persona y en su obra, ¿no? Pues bien, como ven, en este primer momento Federico ya se siente, son 18 años los que tiene cuando pinta estos retratos, ya domina claramente los resortes del oficio, los resortes de un género tan difícil como ese, y cuando vuelve a España, él empieza a hacer una serie de dibujos a lápiz de los artistas, de los amigos que él tenía, que constituían su círculo de amistades, su círculo más próximo. Es una costumbre que él desarrolla a lo largo del tiempo de retratos de amigos que él luego va a conservar para sí, no los da, no los regala, no los dona, se queda con ellos para sí, y cuando muere es el legado que hace al Museo del Prado. Yo siempre le he echado un poco en cara a Federico de Madrazo que, habiendo supuesto tanto el Prado para él y habiendo sacado tanto partido del Museo del Prado, realmente cuando murió lo único que dejó fueron estos 40 dibujos, podía haber dejado otras cosas. Dejó dos obras más que las vamos a ver, pero muy fundamentalmente esto constituía el tesoro de su memoria, de lo que habían sido sus amigos de juventud. Y vean qué amigos tenía Federico de Madrazo en su juventud, ¿no? Cuando vuelve a España después del primer viaje a París. Lo primero también que hace después de esa vuelta a París, después de esa vuelta a Madrid, después de haberse tenido este primer baño internacional, es un acto que es absolutamente trascendental en la historia de las publicaciones artísticas en la España del siglo XIX. Es idear con su amigo y cuñado Eugenio de Ochoa una revista llamada El Artista, que a semejanza de la revista L'Artiste francesa, introduzca todas las novedades de los artistas, de los literatos, de todos estos jóvenes que están constituyendo la novedad romántica en el Madrid de Isabel II y dar salida a todas sus creaciones literarias, poéticas, dibujísticas a partir de esta revista. Esta revista que tuvo una vida muy efímera, nada más que vivió 2 años, pero es absolutamente trascendental para la historia del arte y también para la historia del grabado, la historia de la litografía y la historia en general del Madrid cultural del reinado de Isabel II, ¿no? Federico de Madrazo, junto con otros artistas, en este caso la portada de la revista, ven aquí CLR, es de Carlos Luis de Rivera. Carlos Luis de Rivera y Federico de Madrazo tuvieron una amistad intimísima porque siguieron exactamente las carreras paralelas de sus padres. Federico de Madrazo, hijo de José; Carlos Luis de Rivera, hijo de Juan Antonio Rivera, el gran pintor neoclásico que tienen ustedes en las salas, en 2 cuadros, las obras más famosas suyas, sobre todo el Cincinnato, abandonando el arado para dictar leyes a Roma. Los padres siguieron carreras paralelas y los hijos igualmente tal, con una amistad íntima que luego, lógicamente, cuando se es adulto, se convirtió en rivalidad, ¿no? Ganó claramente Federico Madrazo por facultades, desde luego, y por su posicionamiento en la corte, pero es importante tener esta idea de que los dos funcionaron a la par, ¿no? Y cómo, pues aquí les he traído una de ellas, el Pastor Clasiquino, que es una litografía de una narración de Espronceda que va en contra del mundo antiguo, clásico, academicista, y un poco favorece ese nuevo mundo romántico. Y también en la revista El Artista, Federico plasma litografías, retratos litográficos en que ya pueden ver también sus facultades para el género, ¿no? Su capacidad para dibujar, su modo de sombrear, cómo sitúa perfectamente las figuras en el espacio, es decir, con una elegancia natural en la disposición de la pose, en la dirección de la mirada, que es algo que ya va a trazar su futuro, ¿no?
Realmente es muy difícil, realmente, como saben, la litografía la introdujo su padre en España, hasta entonces no se había difundido la litografía en nuestro país y, lógicamente, Federico también tenía un manejo de la técnica litográfica que no tenía ningún otro artista español en su tiempo. Bien, en este momento que él llega de París, él se dedica a hacer una serie de retratos, ya empieza a hacer pequeños, pero retratos también de este formato pequeño, de este formato pusinesco, también entrando siempre en contacto con personas de la alta sociedad o que tienen una especial representación en la corte, con colores muy oscuros, también con una composición, como ven, con cielos rasgados. En este caso les pongo les podía poner cualquier otro, pero les pongo el del conde de Clarendon, que en ese momento era representante diplomático aquí en España, y se los traigo porque este personaje es el que encarga a Genaro Pérez Villamil el precioso díptico con las vistas monumentales de España que tienen ustedes aquí en las salas, en lo que llamamos la sala de presentación de colecciones, un díptico precioso que el Prado adquirió hace muy poco tiempo y que después de su restauración realmente se constituye en una de las obras más singulares del paisajismo romántico, desde luego español, muy influido por el mundo inglés, como muy bien ha explicado mi compañero Javier Barón en la publicación que se ha hecho al efecto. Pues bien, este tipo de personajes es el que retrata Federico en este momento de su primera venida a París, pero él tiene que dar su gran presentación, es decir, alguien que ha venido de París, en Madrid tiene que demostrar cuáles son sus avances y cuál es su capacidad como artista. Y esto lo demuestra al exponer en la Academia de San Fernando su primer gran cuadro de composición, el cuadro que también, por fortuna y después de una historia un poquito turbulenta, está aquí en este Museo del Prado, ¿no? El gran capitán recorriendo el campo de la batalla de Ceriñola, cuadro perdido durante muchos años, lo pudimos encontrar cuando hicimos la exposición sobre Federico y ahora felizmente cuelga de las salas del museo. Es la obra capital de la pintura de historia romántica española, en la que, como ven, he hablado muchas veces de este cuadro, pero quiero que se fijen nada más en dos cosas. Cómo Federico, aparte de mirar claramente a la pintura de historia francesa, con los colores brillantes, ¿no?, con esas superficies pulidas, con una composición elegante y con esos cielos también plomizos, muy efectistas del mundo de la pintura de historia, y esta puesta en escena, esta mise en scène, nunca mejor dicho, a la francesa, pero él tiene muy claro que es un artista de raigambre española y él quiere demostrar eso y que eres el heredero, de alguna manera, de esa tradición española a través de este nuevo lenguaje en la pintura de historia. Y aparte de que él ensaya esta composición de muy distintas, varias, como ven, en un tipo de disposición de las figuras completamente diferente, al final resuelve hacerlo así y para que no se nos olvide ese recuerdo del mundo de Velázquez, con las lanzas recortándose sobre el cielo, con la grupa trasera del caballo en el primer término de la composición para dar la sensación de profundidad en el espacio, como Velázquez hace aquí. Y, por otro lado, tampoco se nos olvide en la pintura del Greco con las figuras que acogen a un hombre con armadura desfallecido, ¿no? El guiño y la vuelta a Velázquez no está solo en eso. Fíjense, casi no se fijen en esto, fíjense en el cuadro cuando lo vean en las salas, ¿no? Pero simplemente para que vean cómo Federico, hasta en detalles como la espuma en la boca del caballo y, por supuesto, los brillos de la armadura, los cuida especialmente, y cómo a la hora de representar, esto es una de las cosas que para mí me resultan más atractivas de este cuadro, cómo los personajes es que son señores del siglo XIX, ¿verdad? Están vestidos con atrezo porque su moda lo es. Sí, no hay otra, porque eligió Federico a amigos suyos para que le sirvieran de modelo. Este es Espronceda, este es el duque de Gor y este es, si lo reconocen, Ventura de la Vega. Ven, incluso con la misma mirada que había tenido en el dibujo que acabamos de ver. Pero también, si se fijan un poco y su vista es más aguda, se darán cuenta que aquí hay un muchacho a la derecha que es el propio Federico de Madrazo y que hace exactamente el mismo guiño
que se creía que Velázquez había hecho las lanzas. Recuerden que ahora, aunque los especialistas han desestimado esa lectura, pero durante muchísimo tiempo, durante todo el siglo XIX, se pensó que el personaje que asomaba a la derecha en el cuadro de las lanzas era el propio Velázquez. Recuerden que está encima de este papel blanco en el suelo y que se decía que Velázquez no necesitaba firmar, que con su propia figura estaba firmado el cuadro. Pues bien, pensando que este era Velázquez, Federico hace lo mismo y se autorretrata a la derecha del cuadro. Es decir, vean toda esa carga intelectual y especialísima que Federico ya quiere demostrar, y por supuesto fue un verdadero acontecimiento la presentación de este cuadro en Madrid en su tiempo. Pues bien, el acercamiento de Federico al mundo de la corte, y vamos a ir más deprisa porque si no nos vamos a quedar en su primera juventud, está muy claro cuando realmente él gana la partida, claramente. Es un chico joven que viene y trae las modas de París, que trae la novedad de los lenguajes plásticos que están al gusto en la Europa de su momento, y realmente gana la partida desde el principio del reinado de Isabel II a un mundo ya anticuado, cambiado de sitio y que no tiene ya más desarrollo, como es el lenguaje de Vicente López. Es decir, y es lógico que frente a estos dos modelos pictóricos, realmente Isabel II y sobre todo su madre, María Cristina, apuesten decididamente por Federico de Madrazo. Será su gran pintor. Este es el pintor que queremos, este es el pintor de esa nueva monarquía que se instaura con Isabel II. Federico de Madrazo ya demuestra en estos primeros tiempos algo que será clave en su producción, una extraordinaria elegancia en la captación de los modelos, en el desarrollo de las poses, incluso en el caballo. Es algo de una exquisitez y de un movimiento sutil y elegante que, lógicamente, a toda esta alta sociedad isabelina le va a traer, todo el mundo va a querer ser retratado por este joven, ¿no? Aquí tienen un retrato de su mujer, de su primera mujer, la pobre Luisa Garreta y Huertas. Se casan en 1836, cuando tenía 24 años. Era hija de un joyero, tuvieron 7 hijos, y murió de sobreparto con el último de sus hijos en 1854, pero vean este dibujo todavía este cuadro con esos colores oscuros y con este cielo ceniciento, y realmente de una sutileza, lógicamente, en el retrato de su mujer absolutamente exquisito, ¿no? Bien. Una vez que ha triunfado en Madrid y ha dejado claro que él es quien es, hace un segundo viaje a París, ya para afianzarse y para disfrutar de una pensión que le había concedido el rey, que hasta entonces no había podido disfrutar, y sigue en contacto con los grandes pintores de ese momento, ¿no? Como es el caso de Deodat. Y piensen, recuerdan el retrato del Barón Taylor. Barón Taylor, que era el inspector general de Bellas Artes, en ese momento era el encargado de dirigir la obra decorativa más importante que se estaba haciendo en el París de ese momento, y que por mandato del rey Luis Felipe se estaban destinando grandes salas, distintas salas del Château, del Palacio de Versalles, a construir galerías dedicadas a la presencia o la actuación del pueblo francés durante las cruzadas, ¿no? Sobre todo porque se había conseguido traer de Jerusalén las puertas del Hospital de San Juan de Rodas, perdón, no de Jerusalén, y esas puertas se les quería hacer toda una ornamentación y distribuir o alajar el Palacio de Versalles con escenas que representaran los hechos más notables de la historia de las cruzadas. Pues bien, como Barón Taylor era el encargado de este proyecto, y Federico, por parte de su padre, y la había retratado antes, consigue meterse dentro del proyecto. Es el único pintor español que tiene un cuadro en esta galería de las cruzadas de Versalles, ¿no? Con este Godofredo de Bouillon proclamado rey de Jerusalén, en el que él rehúsa ser coronado y dice: no puedo ser coronado en un lugar donde ha aparecido nuestro Señor, ¿no? Pues bien, en este cuadro, lo ven aquí, está en la galería de las cruzadas de Versalles, lo ven aquí, inserto en todo un despliegue con los reyes de Francia, con arquitecturas neogóticas, con todo el resto de las escenas, un cuadro que trajo muy de cabeza a Federico y que constantemente escribía a su padre en esas cartas que les digo que tenemos nosotros aquí ahora en el Prado, y le mandaba
lo que él llamaba borrones o le mandaba dibujos, casi siempre en papel muy fino, lo que hoy llamaríamos papel cebolla, y les hacía comentarios a su padre para que su padre le diera su opinión si le parecía bien o mal que estaba componiendo el cuadro de tal y tal manera. Ven, este es uno de ellos y mire lo que le dice: no sé si quitar o no el hombre que está de rodillas, me parece que no es necesario. Entonces, aquí identifica a los personajes: 1, Tancredo; 2, Godofredo; 3, el conde de Flandes, que al final fue un retrato del propio Dausà. Es decir, este tipo de envíos epistolares realmente son extraordinariamente interesantes del modo en que Federico elaboraba sus composiciones, ¿no? Pero vean cómo realmente para un pintor español introducirse en este gran proyecto decorativo era algo que nadie más que él había conseguido. En este París están viviendo los dos amigos, están viviendo Carlos Luis de Rivera y Federico de Madrazo. Y ahí también, en ese juego de artistas, en un momento en que ya son artistas de prestigio, se retratan el uno al otro, ¿no? Es un scherzo, un juego entre pintores. Carlos Luis retrata así a Federico, así era Federico en París exactamente en este mismo momento, y Federico retrata a Carlos Luis en este otro retrato en que también afortunadamente pudimos comprar hace unos años y está en el Museo del Prado. Vamos a ver, obviamente la superioridad es clara, ¿no? Es clara, que Federico gana claramente a Carlos Luis de Rivera. Y sobre todo, fíjense en algo que ya va a ser muy identitario de su maestría como retratista, es decir, su capacidad. Uno, desde luego, para el modelado, para la pose elegantísima siempre de las manos. Seguramente, quizá, en un primer momento, vean la posición de esta mano que parece como querer coger algo. Quizá debió pensar en ponerle sujetando un lápiz por su condición de pintor. Pero aparte del modelado de las manos, en el uso y la gradación de los negros en las telas. Es decir, el poder distinguir claramente, también no les hablo mucho del cuadro porque lo tienen ustedes en la sala y lo pueden ver, pero lo que es la tela de paño con el raso de la corbata, con el terciopelo del cuello, es decir, esa exquisita capacidad para reproducir las calidades táctiles de las cosas es algo que en un retratista es absolutamente fundamental, y ya Federico lo demuestra aquí maravillosamente. Aparte de este cuadro pequeño que iba para Versalles, también Madrazo quiso triunfar en los salones de París. Como saben, los salones eran esas exposiciones públicas en que los artistas noveles podían dar a conocer sus composiciones y de ahí conseguir una clientela y, por supuesto, un triunfo, un prestigio y un nombre, ¿no? Y Federico hace con el mismo tema, pero un cuadro de grandes dimensiones que luego fue comprado por el rey Francisco de Asís para regalárselo a su mujer, a Isabel II, y eso es lo que hace que esté hoy en los Reales Alcázares, ¿no? Pues bien, aquí Federico de Madrazo tiene, por supuesto, en su cabeza. Bueno, él hizo este bocetito preparatorio, es muy interesante, es una cosa muy rápida, pero ya encaja perfectamente las figuras en el espacio, pero sobre todo él ya tiene en la cabeza los grandes modelos de lo que está sucediendo en ese momento en Roma, ¿no? De los grandes maestros de la pintura nazarena, sobre todo Overbeck, que será su gran ídolo y que aquí ya de alguna manera Federico lo está evocando, está mirando hacia él, ¿no? Vamos a ir un poquito más deprisa. Bien, después de estar en París, después de ese triunfo en París, el viaje obligado a Italia, el viaje obligado a Roma. Pero es un viaje obligado que, aunque luego en la segunda mitad del 19 lo veamos como habitual en los pintores españoles, en la primera mitad del 19 muy pocos lo hacen. Vicente López, primer pintor de cámara, jamás salió de España. Zacarías González Velázquez, tampoco. Es decir, podíamos ir repasando y no quiero pillarme los dedos para no dar algún dato erróneo, pero muy pocos artistas de ese momento salen. Federico, como su padre, sí lo hacen y saben que el viaje a Roma es fundamental. Y entra dentro de esa gran caterva de artistas que están allí, que se relacionan, que pintan en los mismos estudios, que hacen las mismas cosas, y una de las cosas que hacen todos estos artistas es pintar tipos, pintar los tipos romanos, tipos que son modelos muy baratos. Un campesino que a la vez que va a llevar su mercancía a vender a la ciudad se gana unos dineros más posando para los artistas, ¿no? Federico hace lo mismo, además luego le hizo una carta a su padre: estoy haciendo varios retratos de tipos para regalárselos a mamá, cuando vuelva, para regalárselos a mamá, y
realmente la obra más importante que hace en este momento es esta muchacha de Albano, que es una chochara, lo que nosotros llamaríamos una chochara. La pintura de chocharas es absolutamente universal e infinita en los pintores a lo largo de todo el siglo XIX, pero ya desde este momento un cuadro que estaba sin localizar hasta hace muy poco tiempo y que nuestro compañero del Prado, Carlos Navarro, encontró en nada menos que la Asamblea Nacional de París, como depósito del Museo del Louvre, ¿no? Una de las obras, ya les digo, que él más orgulloso se sentía de ellas. Hace también esto en esa cosa un poco sobrenatural y mística del ambiente que se respira en la Roma de ese momento, hace estos preciosos cuadros. Fíjense que en este caso la barba no está pintada, sino que está incisa en la pintura fresca con la cantonera del pincel, ¿no? Para hacer un poco más efectista. Se ensaya en estos cuadros de composición, al parecer, que debió ser hecho para una decoración en la iglesia de Montserrat, como iglesia española. También tenemos aquí en el Prado su dibujo preparatorio, pero la obra que va a ser fundamental para él y que tiene en la cabeza todavía desde París, porque vean que este dibujo está hecho en París en el 39, estando todavía en París, es un gran cuadro sobre el episodio de las Marías visitando el sepulcro vacío de Cristo. Como saben, en esta pintura nazarena los episodios angélicos tenían una especial repercusión y una especial difusión, por entenderse, como los seres más puros dentro de la divinidad, con lo cual los temas protagonizados por ángeles fueron especialmente fecundos por los pintores nazarenos. Pues bien, Madrazo le da 5.000 vueltas a este asunto hasta que al final hace este maravilloso cuadro, Las Marías en el sepulcro, que fue expuesto en el Palazzo di Spagna, en la Embajada de España, ante la Santa Sede, ponderado por Overbeck y visitado por todos los artistas de su tiempo, en la que desde luego Federico hace todo un alarde, entre otras cosas, de el modelado de los paños de las diferentes mujeres que están en la composición. Sobre todo, una de las figuras más bellas en el cuadro natural es esta mujer que se arrebuja en su propio manto y que toda esta tensión de las manos ocultas dentro del manto, no sé, algo se ve. Sí, se ve como esa capacidad y esa fineza técnica de Federico en los cabellos, en la taracea del sepulcro, casi recuerda este mismo objeto en la Anunciación de Leonardo, es decir, él tiene ya toda una carga clásica y de gran pintor, ¿no? Bien, pues Federico, esta es su gran obra en Roma. Y él vuelve a España, ya su familia, su padre y su propia familia le pide volver a España, ¿no? Y es cuando llega a España, cuando empieza a hacer, como yo les digo, y ya aquí tienen la portada de este inventario, ¿no? De los retratos que he pintado después de mi vuelta a España en 1842 y que me han sido pagados. También van incluidos aquí algunos que he hecho en litografía y 2 o 3 obras que no son retratos. Nota, no he apuntado total, es decir, fíjense la escrupulosidad con la que Federico empieza a apuntar lo que va a ser su actividad exclusiva desde que vuelve a España, la pintura de retratos. Pintura de retratos en la que se va a constituir, sin duda, va a ganar por goleada frente a todos los artistas de su tiempo. Es decir, él tiene todas las claves del género. Él tiene las claves, en este caso, de la retratística inglesa. Piensen en Van Dyck, ¿no? En esa elegancia un poco distante, las figuras vistas ligeramente de Soto Insú, de abajo arriba, para potenciar su elegancia y su propia prestancia, la elegancia en la pose, el manejo de los negros, que es un recuerdo a Velázquez, y esa idealización sutil pero clara que hace de sus modelos, ¿no? De sus personajes, ¿no? Piense, este era Pedro de Madrazo retratado por Esquivel, en el mismo momento, una persona bajita, que no tenía esta prestancia, pero lógicamente Federico a su hermano Pedro de Madrazo, que va a ser fundamental también para el Museo del Prado, puesto que, entre otras cosas, va a hacer el primer catálogo razonado de las colecciones del museo, aparte de otras muchas cosas. Bien, Federico hace esta transformación que realmente le hace triunfar frente al resto de los retratistas que están trabajando en Madrid, en la corte de Isabel II, ¿no? Vamos a pasar deprisa y vean cómo en ese guiño, también es un guiño intelectual,
importante de cara a las familias aristócratas para las que pinta, puesto que estas familias aristócratas también, cuando hacen los bailes de máscaras en sus residencias, un poco para subrayar su superioridad intelectual, sus disfraces preferidos son disfraces a la época velazqueña. Recordarán, aquí en el Prado lo hemos expuesto alguna vez y lo hemos visto en otras exposiciones, este cuadro de Sorolla, que también se adquirió hace pocos años, de una niña vestida de menina. Es decir, el vestirse de menina, el vestirse a la velazqueña, es un signo de prestigio. Y estos guiños a Velázquez, como hace en este caso Federico, claramente, es también un signo de superioridad intelectual. No nos olvidemos que en este momento su padre, papá, es director del Museo del Prado. Y aunque el Museo del Prado está abierto al público, solamente unos días a la semana, pero él tiene un privilegiado acceso a las salas, a los cuadros, que ningún otro tiene, nada más que él. Por tanto, también eso enriquecerá de una manera muy especial su paleta. Bien, en este triunfo sobre el viejo Vicente López, que lo era ya, Vicente López tenía en este momento ya 72 años, y Federico claramente gana frente a los modelos de Vicente López. En este caso les traigo una de las versiones del retrato a medio acabar, que es del Prado, depositada en el Museo Romántico, pero es muy interesante para ver cómo trazaba, cómo encaja la figura en el lienzo, pero esta era la opción de Vicente López. Claramente no tiene nada que ver y es algo que Federico realmente a partir de este momento, a partir de este modelo de la reina mayor de edad, claramente se instituye como el gran pintor de cámara de Isabel II, aunque Isabel II, por respeto, siempre mantuvo a Vicente López como primer pintor hasta que se murió. Vean la capacidad de Federico para la reproducción de las joyas, de los tules, de los rasos, aunque estas imágenes no son muy buenas, pues les hacen claramente superiores al resto de los pintores de su tiempo, ¿no? Vamos un poco más deprisa, pero que puedan valorar un poco estas mismas características en la obra. Fíjense en este retrato de cuerpo entero, fantástico, todo lo que hay aquí, está todo pintado, es todo negro, pero aquí podemos ver el raso, el moaré, la piel, el terciopelo, todo con una absoluta, el charol de los zapatos, ¿no? Y con esa elegancia, esa prestancia en la pose, casi más muchas veces en los retratos masculinos que los femeninos por parte de Federico, ¿no? Esta es una de las horas más deliciosas de la primera juventud de Federico el Mazo, lógicamente, porque son sus hijos, ¿no? Y en este retrato de sus hijos, que hoy pertenece a las colecciones de la Comunidad de Madrid, retrata a sus tres mayores, a su Mimí, su hija mayor, Luisa, llamada Mimí, Rosa, que moriría años después, y este que ven ustedes aquí es nada más y nada menos que Raimundo de Madrazo, el pequeñito Raimundo, con una escopeta. Siempre el detalle erudito que tenemos aquí, el fauno del cabrito, del Prado, que o es, no he tenido constancia de que fuera una copia que estuviera en ningún jardín, seguramente es un detalle decorativo erudito que pone Federico cogido del propio museo, ¿no? Y realmente aquí Federico demuestra algo también muy difícil en un pintor de retratos, ser un buen pintor de niños. Hay muy buenos retratistas de adultos que son muy malos retratistas de niños. En el siglo XIX claramente, pero también en siglos anteriores y posteriores, por una razón fundamental, porque un niño es un modelo inquieto, que no tiene la estabilidad ni la tranquilidad para tener una sesión de pose, esa cosa intranquila e inquieta, es algo que hace que un niño sea muy, muy difícil de posar, ¿no? Pero por otra parte también hay una tendencia por las modas, por las costumbres, por la propia educación, de convertir en este momento, de convertir a los niños en adultos prematuros, ¿no? Y es muy frecuente ver esta apariencia en retratos infantiles que sin embargo consiguió traducir toda esa ingenuidad espontánea infantil en sus niños, pero siempre con una gravedad en la pose, ¿no? Sus niños no son niños ligeros, son niños que tienen una contención y que tienen un pozo también de educación y formativo muy especial, ¿no? Yo creo que es espléndido esto, ¿no?
sigue Federico haciendo dibujos a sus amigos ya en los años 40. Todos estos forman parte de esta colección que les digo que ahora está en el Prado, y empieza a hacer algunas de sus obras maestras. No les digo nada de este retrato, simplemente fíjense en la lección de pintar que constituye el modo en que está resuelto el manto, ¿no? Este azul elegantísimo y todos los pliegues con absoluta capacidad como están resueltos, ¿no? Y algo como las joyas, es decir, es lógico, es decir, aquí hay que atender al cliente, y un cliente, en este caso una mujer, quiere que sus trajes luzcan en toda su calidad y que sus joyas sucedan lo mismo. Yo siempre lo digo y siempre lo repito y nadie me hace caso, pero realmente se puede hacer, estamos esperando todavía esa gran tesis doctoral sobre la joyería durante el reinado de Isabel II, que se puede hacer casi exclusivamente con los retratos de Federico del Madrazo y de Vicente López, ¿no? Porque su capacidad para reproducir las joyas no tiene parangón en su tiempo, ¿no? Vamos a pasar estos retratos oficiales, o no tanto, simplemente para que se recreen los ojos, y para no detenerme. Les presento a Federico en este momento, a mediados de los años 50. El año 50 va a marcar también un antes y un después, digamos, su época de gran madurez. La década de los 50 será donde Federico dé todo lo mejor de sí, donde haga sus obras más importantes y donde realmente cuaje el artista que nada más que él pudo ser, ¿no? Que ni antes ni después consigue tener una obra de tantísima calidad. Que le hemos visto también antes, y algo que en Federico, en sus cartas, es muy divertido. Federico Madrazo era extraordinariamente irónico. Llama a los españoles galdones, porque los tienen un absoluto desprecio, porque piensan que es gente absolutamente inculta. Pone motes a todo el mundo, lógicamente en sus cartas, en la intimidad de sus cartas, y se autocritica también con mucha frecuencia, ¿no? Esta es una caricatura que se hace: pobre Piedad, Ifigenia, estoy desesperado y no sabiendo qué hacer, me he retratado, ¿no? En esta caricatura, con ese enorme lápiz y pensando cómo qué hacer, ¿no? Las caricaturas son muy frecuentes. A lo que sí es cierto, su padre también hace muchas caricaturas, pero son siempre cosas que se quedan en la intimidad de sus dibujos, no es algo que salga a la luz. Incluso hace jeroglíficos con una extraordinaria ligereza intelectual, ¿no? A este prove estudiante, subraya prove porque sabe que lo pone mal, que tiene la tripa adelante, en una mano 5 dedos y en la otra una limosna por el amor de Dios, algo así viene a decir, ¿no? Bien, en ese año 50 Federico cuaja el que va a ser su retrato oficial de Isabel II por antonomasia. Esta es la efigie de Isabel II, que hace, y lo hace con ese detenimiento y con esa calidad, porque es para un destino muy especial. Nada más y nada menos que para presidir el Salón del Trono de la Embajada de España ante la Santa Sede. Recuerden, esa misma sala, esa misma embajada del Palazzo de España, donde Federico había expuesto las Marías en el sepulcro. Esa era la embajada, ese era el escenario donde todos los artistas españoles veían consagrada su obra si conseguían penetrar en él. Y también era el gran escaparate para que un pintor de prestigio diera lo mejor de sí, para que fuera visto por otros artistas. Y en este sentido, Federico, desde luego, da lo mejor de sí mismo en este retrato idealizado de la reina Isabel II, que casi institucionaliza hasta el propio vestido. A partir de ese momento, la reina solamente se quiso retratar con este soberbio vestido, ¿no? No les digo más, solamente que vean y que aprecien calidad hasta los pliegues de la tela antes de desdoblarse, ¿eh? Que vienen a Federico con Carlos Luis de Rivera, este jovencito de melenas que hemos visto al principio, luego se convirtió en este señor, Carlos de Aes, su hijo Raimundo de Madrazo, que desde el principio le metió en el círculo de los artistas, como su padre había hecho con él, y Manuel Castellanos, ¿no? Soriano Murillo, un gran amigo de Federico y de su familia, ¿no? Se ensaya con cosas a lo Ingres, pero siempre cosas hechas para él, no para vender. Como ven, es una cosa completamente esbozada, la ensaya en un dibujo y, por supuesto, tiene el recuerdo de Ingres siempre presente, ¿no? Pero él es un pintor de corte y sobre todo es donde alcanza sus grandes triunfos, ¿no? Estos cuadros los tienen precisamente ahora mismo, el de la infanta Luisa Fernanda, en la exposición del Palacio Real. Solamente quiero que se fijen también para ver ese grado de minuciosidad con la que Federico estudia hasta el más mínimo detalle sus retratos,
en algo como este dibujo preparatorio en que estudia aisladamente las joyas de la infanta, pero hasta tal punto, vean en este broche, dice: los rubíes que no reciben luz no tienen tampoco el reflejo de color vivo, esto es, a no ser que estén iluminados por detrás como el rubí B. Hasta ese punto. Perlas, rubíes y el engaste de oro. Y todo esto luego trasladado al cuadro. Piensen que son modelos que no tienen unas poses prolongadas. Ni los reyes, ni los infantes, ni la gran aristocracia va todos los días a tu casa cuando quieres vestido de arriba abajo para que le pintes. Hay unas sesiones del natural en que se posan con los rostros, muchas veces se prestan los vestidos que viste luego otra persona que sirve de modelo y se toman bocetos o apuntes aislados de las joyas para luego encastrar en los propios rayos. Les traigo este detalle para fijarnos en una cosa, cómo siempre cuando se compara a Federico de Madrazo con la pintura francesa, con los retratistas franceses, mejor en ese momento, hay una gran diferencia. La retratística francesa puede ser extraordinariamente espectacular, visual, colorista, muy atractiva en su superficie, pero en su superficie, mientras que Federico de Madrazo tiene detrás toda la tradición de la pintura española, que respira todos los días en su casa y en este museo, de manera que hasta sus fondos más peregrinos o más decorativos o más eventuales tienen una enorme carga de pintura. Por eso les quería traer este detalle de este florero que está al final, muy detrás, para que vean la enorme carga de pintura que tiene por parte del artista. Bien, es un poco más de lo mismo, pero es que lo mismo es mucha calidad, ¿no? En este caso, el retrato de Francisco de Asís, que en las nuevas modas, ¿no? Como los reyes se representan como burgueses, aunque en este caso el marco convierte a un burgués en un rey, ¿no? Y como en este juego de querer hacer un retrato de familia dividido en dos, que eso será muy interesante, de cómo luego Federico instituye de alguna manera los retratos de matrimonio, ¿no? Que los veremos muy a continuación. Esa idea de hacer un retrato de familia se quedó en su cabeza, pero fíjense, el vestido es el mismo vestido azul, ¿eh? Y veremos que otros artistas de cámara, cuando pintan a la reina, la pintan con este mismo vestido. Uno de los cuadros más bellos que quedan todavía en colección particular de Federico de Madrazo es La Marquesa de Espeja, que, como ven, utiliza, casi como los fotógrafos, ¿no? Los telones de los fotógrafos de final del 19, exactamente el mismo fondo que había utilizado años antes para el de Leocadia Zamora. Bien, pues ya está. Ya tienen ustedes en delante, digamos, el cuadro más conocido. No el mejor, sí, obviamente es uno de los mejores, pero digamos que es un cuadro en el que Federico, muy a propósito, se desvía de lo que es su propio lenguaje y su propia trayectoria. Aquí quiere hacer algo muy, muy especial. Aquí está retratando no a una señora cualquiera de la aristocracia que le paga un buen dinero, sino que está retratando a su amiga. La condesa de Vilches era extraordinariamente amiga de Federico, iba a su casa, paseaba con ella, amiga en el sentido de amiga de familia, no tuvo nunca una relación personal o amorosa, sino simplemente de amistad. Esta mujer era extraordinariamente conocida en su tiempo por su belleza, era una gran amazona, era además escritora y era una mujer de enorme dulzura. Cuando Federico la quiere pintar dando absolutamente lo mejor de sí y emulando de la manera que mejor pueda lo más refinado de la retratística francesa de ese momento. Ella es tan bella que hay que hacer algo muy, muy especial con ella. Es decir, el modo en que la sienta en el sillón, un sillón que, por cierto, todavía existe, pero uno ve el sillón y está transmutado absolutamente por los pinceles de Federico. El modo en hacerla posar, es extraordinariamente raro en la pintura española de la alta aristocracia de ese momento que una mujer pose con los brazos desnudos y, sobre todo, en un gesto de cercanía casi, hoy no lo diríamos así, pero casi obscena en su momento para una sociedad tan absolutamente etiquetada como la española de su tiempo. Es decir, los hombros descubiertos, la degustación en el modo en sombrear
Vamos a acercarnos. Bueno, eso es lo que les quería acabar explicando, ¿no? Como en el caso de Federico, en este caso, mira directamente a Ingres, mira directamente a Angre, a los modelos que en esta es una obra de ese mismo momento, hecha por Ingres, y en el modo en que también Ingres hace posar a sus damas de la alta sociedad, ¿no? Es decir, no mira, en este caso, mira hacia Francia, no mira hacia España, pero lo que intenta es subrayar del todo esa candidez, por otro lado, insinuante de la mujer. Y fíjense cómo juega con la curvatura de los hombros, esa morbidez sensual de los hombros, del brazo desnudo, de la sombra del brazo en el escote y la reverberación del brillo aquí. Cómo ilumina la sombra del cuello, es algo lleno de sutileza, pero que juega con toda esa curvatura. Es un retrato que está hecho todo en círculos, porque vean que todo es sinuoso, el brazo también lo es, y para eliminar cualquier tipo de rigidez en el propio retrato, incluso mata las aristas del cuadro. Esto que ven ustedes aquí está pintado, está pintado para redondear por completo la composición, ¿no? Aquí ven lo mejor de Federico en sus herramientas de retratista, algo que hemos visto y que veremos a continuación, cómo fija la atención en la mirada, como todos los retratistas, pero sobre todo él lo que hace es crear siempre unas bolsas, las bolsas debajo de los ojos, y una cosa como de flu interpuesto, ¿no? Siempre hay una cosa como desvanecida en las sombras que todavía ahonda en esa morbidez y en esa candidez de la mirada, a la vez insinuante y cercana de una manera muy inmediata al espectador, ¿no? Por lo demás, derrocha la calidad que hemos visto. Fíjense, por ejemplo, la transparencia de la luz que pasa por las plumas del abanico para proyectarse hacia adelante, ¿no? Y esa distinción de técnica, algo absolutamente conciso, preciso, Ingres absolutamente en el modo de modelar las carnaciones y en la soltura absoluta con la que desarrolla el resto de la composición. Realmente esa capacidad de seducción que quería pretender con el retrato nos arrebata hasta hoy en día, ¿no? Pues bien, aquí, simplemente para hacer ese inciso, les quería traer una hoja de las muchas, de todas las hojas, del inventario de Federico el Madrazo, y dense cuenta, miren, aquí está la condesa de Vilches, ¿lo ven? Retrato con manos de la condesa de Vilches, hecho en 1853, es que lo anotan más tarde, en el año 56, vestida de azul con un abanico de plumas, 4.000, baratísimo. Quiero decir, porque vean, no, el retrato que veremos después, exactamente el mismo formato, de un cuadro que está aquí en el Prado, su precio eran 12.000 euros, 12.000 reales. Pues bien, obviamente hay un trato de favor y de cercanía con la condesa de Vilches, y aquí les traigo una hoja de sus agendas, de esas pequeñitas agendas de bolsillo, y vean, dice: hoy he pintado la cabeza de la niña de Sesé, han venido el conde de la Unión, la condesa de Vilches, Díaz, etcétera. Ha cantado al piano la de Vilches. Es decir, en sus tertulias por la noche, también tenía una maravillosa voz. Mimí sigue algo mejor que ayer, y también Isabel. Calvo ha venido 2 veces. Por la noche han venido los consabidos. Hoy he pintado el retrato de la niña Sesé, han venido su madre, su tía, etc. Mimí sigue con bastante calentura, y Calvo ha mandado que se la sacasen 4 onzas de sangre para prevenir una congestión en la cabeza o en el pecho. A las 2 se la ha sangrado de la mano izquierda. Por la noche han venido los consabidos, y como comprenderán, esto es una información absolutamente precisa que recorre toda la vida de Federico. Incluso yo no sé si tengo aquí en la siguiente, que también es algo que les decía antes. Fíjense cómo aquí está pintando otro retrato. Dice: hoy he pintado en el retrato de la señora de Sesé, y su hermana, la condesa de Vilches, me ha servido de modelo para el traje. Vean lo que les he dicho antes, cómo las modelos dejaban el traje en el estudio de Federico y otra señora que pasaba por allí, una amiga, se lo ponía para servir de modelo. Pero fíjense la precisión de este hombre. Hermoso día, todos buenos. Hermoso día, todos buenos. Hermoso día, todos buenos. Con lo cual sabemos exactamente lo que pasaba hasta el tiempo meteorológico a través de las agendas de Federico, ¿no? Bien.
Detalles, ya voy a acabar, que estoy abusando mucho de su tiempo, cómo va avanzando, ¿no? En su trayectoria. Le digo que los años 50 son los mejores de su carrera y cómo también en ese retrato de corte Federico retrata a las amas de las infantas de España. Es decir, ahora en la exposición de Palacio tienen el retrato de una ama de cría, retratos encargados por los reyes. ¿Por qué a un servidor de Palacio y no a otro? Porque las amas de crías eran personajes fundamentales en la corte española, porque en ellas, en la crianza de sus pechos, de los infantes y de los herederos de la corona, estaba el futuro de la propia monarquía. Es decir, los médicos de cámara recorrían el País Vasco, fundamentalmente Cantabria y Asturias, cogiendo de las aldeas las mujeres que les hacían sus análisis con una mejor salud para que criaran a los infantes en los que se asentaba el futuro de la corona. Es más, la corona, el rey, pagaba a otra mujer porque obviamente eran mujeres que estaban criando a sus propios hijos. Se tenían que venir a la corte, dejaban a sus hijos allí y el rey pagaba a otra mujer para que criara a los hijos propios de estas nodrizas, ¿no? Pues bien, este es el retrato más delicioso que se hizo en todo el siglo XIX de una nodriza, que fue la nodriza de la chata, de la infanta Isabel, ¿no? Ella la tuvo siempre, fue un encargo del rey, pero la tuvo siempre la infanta consigo y se la llevó hasta siendo viejecita, se llevó el retrato de su ama en su palacio de la calle Quintana y hoy está en colección particular, ¿no? Esa cosa lozana y fresca de los pueblos sonrosados y un paisaje de costa, ¿no? Porque siempre es o el País Vasco, como ya les digo, Cantabria o Asturias, que es donde estaban las mujeres más saludables y más lozanas, ¿no? Bien. Retratos de corte de los duques de Medinaceli, y aquí me van a perdonar que les haga un pequeño guiño de ver cómo Federico, cuáles son los trucos de Federico a la hora de efigiar a sus personajes y ennoblecerlos, ¿no? Aquí vemos a este personaje que nos resulta extrañamente atractivo, un hombre alto, gallardo, uniforme, absolutamente dispuesto, bien plantado delante de su escalera y como pareja del retrato de su mujer, pero en realidad el duque de Medinaceli era así. Quiero decir, no, vamos, es lo normal que le lleve a risión, pero para que entiendan esa transformación, es decir, cómo, lógicamente, Federico era el más anhelado por toda la alta aristocracia de su tiempo para que fuera protagonista de sus retratos, ¿no? Porque además es estrictamente contemporánea la fotografía, ¿no? Entonces, realmente, todos esos resortes de gran retratista solo los tenía él y nadie los podía desplegar como él y esto explica solo cómo estaba tan extraordinariamente cotizado en su tiempo. Una foto muy conocida, pero no por ello deja de ser bella. Vean de nuevo a Federico, siempre la Academia de San Fernando, al ser director de la Academia de San Fernando, que por supuesto también lo fue, Carlos de Aes, Carlos Luis de Rivera, y el padre, Juan Antonio Rivera. Este es el viejo Juan Antonio Rivera, todavía, y por aquí está Raimundito. Raimundo siempre está acompañando a su padre con los alumnos y profesores de la Academia de San Fernando en ese momento. En estos años 50 se ensayan algunas obras de composición con destino precisamente a la decoración de la iglesia de San Jerónimo el Real. Proyectó algunas palas de altar, por eso representa a Santa Isabel de Hungría por Isabel II y a San Francisco de Asís por el rey Francisco de Asís, lógicamente a la italiana mirando hacia los modelos del Renacimiento. Esta es una de las obras que Federico lega al Museo del Prado cuando muere junto con los retratos, ¿no? Estos bellísimos estudios para la cabeza de una Inmaculada que hasta hace pocos años, precisamente, bueno, pocos no, ya hace 20 años, cuando hicimos la exposición de Federico no pudimos relacionar esta obra para qué se había pintado, y se había pintado para esto, ¿no? Para un gran... Se quedó en el esbozo, es una Inmaculada absolutamente nazarena, que se quedó en su estudio, como podemos ver en una foto de poco antes de morir Federico de Madrazo. Vean aquí ese esbozo y ven, entre otros, sus hijos, ¿no? El retrato de sus hijos, aquí. Bien, retratos muy conocidos. También les pongo la comparación, ¿no? de cómo es interpretada por Federico de Madrazo y su manejo de los negros, de los ojos, esos ojos con esas bolsas y absolutamente difuminados, los brillos de los cabellos y de las blondas de negro, ¿no? Como estudia hasta las cosas más secundarias de los fondos de sus retratos,
y cómo se degustan las calidades de los vestidos, que lógicamente eso es lo que le da a él todo su prestigio, ¿no? Pasamos un poco deprisa. Esta es la señora de Alfonso que había cobrado 12.000 reales, recuerden, frente a los 4.000 de la condesa de Vilches, y que aquí, lógicamente, claro, volvemos a lo mismo, es decir, ese uso de los negros, el Mira Velázquez, el Mira Goya, incluso esta obra pasó por manos de los Madrazo, que ahora está en la Spanish Society, y eso hace que, lógicamente, podamos… Es un cuadro que tienen en las salas, ¿eh? Y vean cómo están las joyas, los negros, etcétera, los fondos, ¿no? Es el retrato de matrimonio al que me refería antes, es además un tipo de género. El retrato de matrimonio no es algo muy habitual, algo se hace, pero no es muy habitual en la pintura isabelina de este momento. Y lo que les decía de esa contención a la española, es decir, color negro, fondos neutros, miradas distantes, de arriba a abajo, para mantener un poco todavía más de lejanía con el espectador, y una contención que en el caso de los hombres resulta desde luego mucho más, en este caso es de una elegancia extrema, ¿no? Fíjense que está retratado con un gabán de estar en casa, ¿eh? Ven una cosa gruesa, pero con el cuello de raso, con la corbata igual. Estos son los padres de la mujer de Aureliano de Beruete. Les pongo, es en la misma fórmula, con sus marcos redondeados, como los pueden ver ustedes en las salas, que es un poco, compone esta moda de su tiempo. Y algo también muy de la alta sociedad de este momento es retratar a los niños como con las vestimentas de los Highlander escoceses, ¿no? Eso es algo que se reserva a la alta sociedad. Les traigo estos dos, que están en fechas muy diferentes, pero para que vean las mismas modas. Más curiosamente, este niño, Enrique Osí, es el hijo de una señora cuyo retrato acaba de comprar el Museo del Prado y que no se lo he puesto para que les constituya una sorpresa cuando el Prado lo presente. Un cuadro bellísimo que cuando se restaure va a ser absolutamente esplendoroso. Este niño estaba en la misma colección. Vean, en este caso la baronesa de Andilla es una persona muy especial en la figura de Federico porque acabará siendo muchos años después su segunda mujer. Aquí simplemente les he puesto en sus agendas, simplemente a modo de ejemplo, las anotaciones, cómo podemos seguir lo que hoy llamarían los periodistas la trazabilidad, que es una palabra que no me gusta nada, de la ejecución de un retrato y cómo lo anota en sus agendas, ¿no? Con lo cual, esto lo hizo en 4 sesiones. En 4 ratos hizo este cuadro, ¿no? De nuevo los ojos, el cabello, es exactamente lo mismo, ¿no? Este es un cuadro muy inédito que encontré hace poco de una princesa rusa, claramente se ve que es rusa, pues sus facciones anchas y también con las blondas y las tocas realmente maravillosas, ¿no? Lo conocido, y Gertrudis Gómez de Avellaneda con el guardapelo, el relicario este con el guardapelo en el brazo. Y algo muy curioso, ¿no? En un autorretrato suyo que hace para el conde de la Unión, que era muy amigo suyo. ¿Recuerdan cómo en una agenda hemos visto han venido el conde de la Unión? Pues el conde de la Unión era muy amigo suyo y el conde de la Unión era el propietario de este cuadro, que ahora está en la Academia de San Fernando. Exactamente del mismo tamaño y exactamente representando lo mismo. Es decir, aquí Federico no puede aguantarse la vanidad de regalar a su amigo el conde de la Unión un retrato suyo igual al que el conde de la Unión tenía de Goya, ¿no? Exactamente igual. Este era Federico en ese momento. Se ve, su figura era un hombre con mucho carácter, ¿eh? Son años en que quiere trabajar para los Montpensier, haciendo un gran retrato de familia con la duquesa a caballo, los niños jugando con un ciervo y la nodriza. Y es que vamos tardísimo. El último gran proyecto decorativo al que ya acaba renunciando Federico de Madrazo después de esto es en la decoración del Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados se había construido en 1850, como ustedes saben, y estaba pendiente su decoración interior. ¿Y a quién llamamos? A Federico de Madrazo. Él es quien mejor lo puede hacer. Pues bien, Federico de Madrazo se ensaya como pintor de composición por última vez.
y en los primeros proyectos que hay del Congreso de los Diputados de su decoración interior, si miramos estas litografías, no son litografías, son grabados que se hicieron con motivo de la presentación pública del Congreso, conseguimos adivinar, y eso lo estudió muy bien mi compañero Javier Barón, aquí dos escenas que no tienen nada que ver con los cuadros que vemos actualmente en el Congreso. Aquí vemos a un soldado subido en algún sitio con una espada, etc. Pues bien, esto responde al proyecto de Federico de Madrazo de pintar en uno de los testeros del Congreso de Diputados a don Pelayo, proclamado rey en Covadonga, como el primer rey iniciador de la Reconquista y de la nueva monarquía española, ¿no? Intento que se quedó en eso, en un esbozo, mientras que en la parte derecha, que ven ustedes también una escena con cañones, lo que intentó Federico de Madrazo es representar a Agustina de Aragón. Es decir, dos momentos claves de la historia de España, dos momentos clave en la representación de la identidad española y de la identidad de sus máximos héroes. Aquí es muy interesante cómo Federico hasta traza la trayectoria de la mecha, ¿ven? Que es de arriba a abajo, ¿no? Y además, como la modernidad que tiene en este momento en establecer un tipo de composición que luego va a triunfar en la pintura de historia en las décadas siguientes. Pero yo creo que en esta ocasión Federico se da cuenta ya que su tiempo ha pasado como pintor de composición. Hay ya una generación nueva, hay una generación joven y una generación muy buena de grandes pintores de historia. Estos cuadros, otros cuadros, pero para este mismo espacio, los acabarán pintando dos de los grandes maestros de la pintura de historia española, José Casado de la Lisal y Antonio Gisbert. Esos dos son nuevas generaciones, él lo reconoce y a partir de este ensayo él ya se da cuenta que ya no puede competir con estos jóvenes que vienen muy bien formados y se recluye en su pintura de retratos, ¿no? Además, muy a regañadientes, porque él se queja una y mil veces en sus cartas, y lo dice además de manera muy clara, en que no solamente tiene que hacer retratos, que la corte le trae a mal vivir y que además, si le faltaba poco, la reina y todo el duque de Fernán Núñez, todos los le traen loco porque hacen que les diseñe trajes de máscaras para vestir en los trajes de máscaras. Y este es un precioso dibujo que hace para la reina Isabel II para que vaya vestida de Esther, de la reina Esther, de la reina asiria Esther, para un baile de máscaras en el Palacio de los Duques de Fernán Núñez, que es el que tienen ustedes en la calle Santa Isabel, que pertenece a la Renfe, pero que aún conserva su decoración del siglo XIX ahí. Eran los bailes, le bal masqué, más codiciados en la corte, como ven, asistía la propia reina, aunque luego el resultado pues fuera un poquito diferente, ¿no? Además dice, porque dice, ha venido la modista y veo imposible meter en este miniñaque lo que quiere tal, ¿no? Además, es muy injusto Federico de Madrazo en la intimidad de lo que escribe a su gente, ¿no? Cuando le dice se ha ido la reina, ha muerto la reina, dice, realmente esta gente que ha hecho tan poco por nosotros, por favor, lo ha sido todo gracias a los reyes, ¿no? Pues bien, él renegaba mucho de este tipo de trabajos que tenía que hacer y que él entendía. Esto de Madame Carolina es, lógicamente, la dirección de la modista. Madame Carolina, Plaza de Santa Cruz, número 3, cuarto principal. Pues bien, esto lo tenía, y le renegaba muchísimo de tener que tener esta servidumbre cortesana, ¿no? En este momento ya piensen, tengan un poco en su cabeza, Rosales ya ha hecho el testamento. Ya ha pintado el Tobías y él quiere, de alguna forma, su hijo Raimundo ya está triunfando en París y él quiere, de alguna forma, modernizar su lenguaje y eso solamente se atreve en el lenguaje más íntimo de su casa, de su familia, y hace estos preciosos retratos a los Rosales, si me lo permiten ustedes, de sus propios hijos, Cecilia, Isabel y Ricardo, ¿no? Estas son Cecilia e Isabel, realmente Cecilia, que luego será la mujer de Mariano Fortuny, nada más y nada menos, ¿no? Su hija Mimí, la mayor Mimí, que siempre le trajo a un mal. Mimí se acabó casando con su tío, con Luis de Madrazo, y era una mujer muy desmadejada, tenía la casa hecha una pena, y él se queja mucho de ello. No se lo he dicho, pero muy poco después de establecerse en Madrid, enseguida Madrazo empieza a vivir en la casa que será la casa familiar, en la casa de la calle de la Greda,
la casa, que está esquina a la calle Jovellanos del Teatro de la Zarzuela, en la calle que hoy se llama de los Madrazo. Se llama así porque en esa casa de la esquina, en la calle, ahí vivieron los Madrazo, tanto Federico como su hermano Luis arriba, ¿no? Entonces, como tenía su hija arriba, al tenerla muy cerca, pues siempre controlaba cómo tenía la casa o dejaba de tenerla. Esta es Mimí. Vean este momento de Federico ya con los nuevos artistas, es decir, ya con Rosales. Él quiere ser moderno y él adelgaza su paleta y la hace mucho más libre, mucho más jugosa, porque quiere modernizarse como su propio hijo y como los artistas a los que él además rinde respeto, ¿no? En retratos tan bellos como el del propio Rosales. Fíjense, ¿no?, cómo está resuelta la barba, la mirada, esa mirada tuberculosa ya enferma de Rosales, pero que él cubre con una sombra, ¿no?, para darle todavía más misterio, es decir, también manejando todos los recursos de artista. O de quien va a ser su yerno, Mariano Fortuny, ¿no?, con su cabeza absolutamente, con esa cosa enérgica, los ojos brillantes y atentos que él resolverá siempre, ¿no? Este cuadro lo tienen en las salas, vamos a pasar, como decía, un poco deprisa. Vean hasta la joya, que se vea bien Castro Enríquez, pero Federico es director del Museo del Prado ya en este momento. Su padre ha muerto, él es director del Prado y, lógicamente, a la hora de inventarse un objeto para decorar el fondo suntuoso del retrato, pues lo que tiene más a mano. Es decir, pues tengo el tesoro del delfín, pues hago una cosa como un poco parecida y lo pongo como fondo de esta composición, ¿no? Aquí tienen a la hija de Federico, a Cecilia, la que será mujer de Fortuny, bellísimo retrato. Y retratos de pequeño formato, retratos portátiles. Realmente mucho más jugosos, o retratos hechos a gente. Una copista, una mujer francesa que vino a copiar al Museo del Prado, cayó en gracia a Federico y le hace este esbozo rapidísimo, ¿no?, de una belleza grande. Federico en este momento se vuelca mucho con su familia. Está su hija casado con Fortuny, su hija está a punto de dar a luz, Cecilia, a su segundo hijo, y los Fortuny hacen un viaje a Granada y Federico les va a visitar. Va por 2 veces a Granada y Federico Madrazo es este que ven ustedes subido en la Fuente de los Leones, ¿eh? O sea, algo que hoy sería impensable. Aquí tienen a Federico y este de aquí es Fortuny. Este es Mariano Fortuny. Esta es una variante de una foto más conocida, aunque esta es distinta a la más conocida. Vean de nuevo aquí a Federico de Madrazo, el gran patriarca, con Cecilia, embarazadísima de Mariano Fortuny y Madrazo, el gran pintor de las telas y de las decoraciones venecianas, Fortuny, y la pequeña María Luisa. La pequeña Luisa, esta niña es la niña que aparece en el cuadro de los niños en el salón japonés de Fortuny, porque ese cuadro lo pinta Fortuny para el abuelo. Era un cuadro para Federico de Madrazo, y ahí por eso están los 2 nietos. Es un retrato, un cuadro de absoluta vinculación familiar. Bien. En los años 70, ya, aunque su tiempo ya ha pasado, pero él sigue manteniendo sus dotes, hace algunas cosas de una excepcional fuerza. Este es el segundo cuadro, el de la Inmaculada, y este es el que lega al Museo del Prado al morir. Perugino Sensi, que le sirvió mucho a él de modelo de manos para hombre, para retratos de hombre. Y él cuando muere Fortuny, sus hijos se reúnen en París y entonces él va a París a visitar a sus hijos y además a hacerles un retrato a todos para tener en su casa un recuerdo de los hijos ausentes. Es muy curioso cómo en el mismo momento, mientras que Federico pinta a Raimundo, Raimundo pinta a Federico pintando el retrato de Raimundo. Es decir, este cuadro que ven ustedes aquí es el retrato de Raimundo. Este cuadro ahora, el retrato de Federico por Raimundo, está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Es impresionante, ¿no?, la fuerza de Raimundo. Su hijo, no vamos a decir predilecto, seguramente ningún padre tenemos hijos predilectos, pero sí que el hijo en el que él vio la que seguía la línea genial familiar. Su otro hijo, Ricardo, fue también pintor, pero eso pasa mucho en las familias, el hijo que estuvo siempre a su lado, Ricardo, mientras que Raimundo, el hijo de las grandes dotes, el hijo que sale al extranjero, el hijo triunfador, y es el hijo en el que Federico vio siempre la proyección de lo que él mismo hubiera querido ser, ¿no? Este es Ricardo, Cecilia viuda, Raimundo e Isabel, ¿no? Isabel, que tuvo una vida
un poco dislocada, le tuvo a malvivir al pobre Federico de Madrazo porque no pudo hacer carrera de ella en toda su vida, ¿no? Este es uno de los retratos goyescos, si me lo permiten, más bellos de la última época de Federico, ya en los años 70, ya muy tardío de su producción, y este retrato también muy especial, ¿no? Como en un cuadro aparentemente solo oficial, como es un cuadro destinado a la Galería de Presidentes del Congreso de los Diputados, Federico hace un retrato de Nicolás Salmerón tan sentido, tan personal y tan inmediato. Pues bien, es que Salmerón, cuando estaba exiliado en Francia, fue el amigo que auxilió a Federico cuando su hija Luisa le perdió el rastro, tuvo muchas complicaciones, en fin, tuvo una vida bastante disipada, tuvo embarazos no deseados, en fin, y Federico estaba muy dolido por ello y le pidió una carta doliente a Salmerón: por favor, busque a mi hija, encuéntrela y consiga hacer cargo de ella, ¿no? Y en respuesta, esa cercanía a Salmerón se ve claramente en este retrato. Tienen una efigie de la chata ya en 1880, y así tenemos a Federico en una foto que dedica a su querida Rosa, Federico Madrazo, en septiembre. Fíjense cómo anotaban los meses en el 19, 7 de septiembre, 8 octubre, entonces septiembre del 82, a su querida mujer, Rosa Guardiola, la baronesa Andía, esta mujer que hemos visto antes, con la que se casó ya muchos años después, y que sería, como les digo, su segunda esposa. Hace un último viaje a París para ver a sus hijas, pensando en que ya va a morir, y retrata de esta guisa, vestida de maja española, a su nieta María Luisa Fortuny, la primogénita, la hija de Mariano Fortuny, que en realidad era así. Y que las va a visitar en su casa de París. Aquí tienen a Federico en la casa de París, Cecilia de Madrazo, la viuda de Fortuny. Cecilia siempre tuvo una admiración ciega por su padre, ciega. Y además, una compañera nuestra, Ana Gutiérrez, está trabajando en un libro que será fantástico sobre la personalidad de esta mujer, que piensen que era nieta de pintores, hija de pintor, mujer de pintor, hermana de pintor y madre de pintor. Con lo cual, tuvo un papel troncal en esta familia, ¿no? Y aquí tienen, como les digo, a Cecilia mirando a su padre, que ya les digo que fue su gran ídolo, su hija María Luisa, la niña pequeñita del cuadro de Fortuny, Ricardo de Madrazo con su mujer. Y aquí ven en la casa de París el retrato de Cecilia joven que hemos visto, recuerden, hace un momento. Otra foto de la misma sesión, María Luisa Fortuny, Cecilia otra vez mirando al padre. Y aquí está Mariano Fortuny Madrazo, el pintor de las telas, para entendernos, el de las telas y el diseñador de telas. Federico no para su actividad oficial, es senador del Reino, incluso por la Academia de San Fernando, y es jurado de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Aquí le vemos con Carlos Luis de Rivera, ese chico de melenas que hemos visto al principio, que tienen ustedes en las salas. Y las últimas cosas que hace ya Federico Madrazo. Él le encargan más obras para el Congreso de los Diputados, hace esta grisalla que no llega a terminar de Cánovas del Castillo, hace también, esboza el retrato de Emilio Castelar. Nunca llegaron a colgarse para esa sala, y este es Federico en sus últimos, muy poco antes de morir. Sabemos perfectamente todas las enfermedades que tuvo, pero no se las voy a describir aquí, y todas las sesiones del médico, del cirujano, de cada día, lo que le sucedía. Cuadros que quedaron ya sin acabar, y el último cuadro que terminó es este cuadro del Duque de Villahermosa, que hizo a través de fotografías. Muy curioso cómo Federico, además desde el principio, él consideró que la fotografía era una gran ayuda para los artistas, porque podía conseguir congelar una imagen que luego ellos podían interpretar, ¿no? Este es Federico en su estudio en los últimos años de su vida. Aquí ven un boceto preparatorio para El caballo del gran capitán, recuerden, que hemos visto al principio. Es muy bonito y muy interesante analizar todo lo que tenía Federico en su estudio. Ven aquí una versión de las majas al balcón de Goya. Y ven aquí sentado, ven en los estudios de la Inmaculada que hemos visto antes, el retrato de sus hijas, que también hemos visto, el retrato de Ingres, el retrato de sus hijos, ahí en distintos esbozos preparatorios, ¿no? Aquí ven el niño Flórez, de nuevo, y Federico en los últimos años de su vida, ¿no? Es realmente muy impresionante esta calidad de fotografías.
de alguien que lo tuvo todo, ¿no? Bueno, aquí, perdonen, pero sí se lo he puesto todas las visitas de los médicos. En 1894, 2 días antes de morir, ¿no? Y aquí tienen todo el repertorio y ven esto como pasa en todas las familias. Esta es la gravedad suya, que ya el 1 de junio, el 3 de junio, viene Raimundo de París, porque ya ven que se va a morir y él han llegado en el Sud Express, viniendo de París, Raimundo y Cocó. Cocó es el hijo de Raimundo de Madrazo, ¿no? Federico Madrazo muere en junio de 1894 y tiene el privilegio también hasta el final de su vida de que su capilla ardiente se monta en este Museo del Prado. Se monta en la Rotonda Alta de Goya y se monta nada más y nada menos que teniendo como cabecera el Cristo de Velázquez. Esto es algo que nadie ha tenido el privilegio más que él de tener, ¿no? Más que Federico de Madrazo, que fue, como les digo, y este es el cortejo que se organiza en la antigua escalera de Goya con motivo de su entierro, ¿no? Es muy triste, pero también muy elocuente, ver lo que al final de su vida Federico escribió. Dice: estudié con entusiasmo, con amor, las obras de los grandes maestros y recorrí diferentes países y contemplé con delicia y examiné muchas galerías de cuadros antiguos y modernos y soñaba en Italia con Rafael y con Tiziano y en España con Rafael, con Tiziano y con Velázquez y me decía: cuando llegue tal época espero que no me faltará algún gran salón que decorar. Entonces procuraré recordar las estancias, las logias, Villa Massimi y las pinturas monumentales que he visto en Múnich, Berlín y París. Rafael, Overbeck, Kaulbach, Ingres, os tengo presentes en mi memoria. Todo fue un sueño. Esas reflexiones que uno hace de viejo, ¿no? Fíjense cómo él quería ser un pintor de composición, quería emular a los grandes y él dice, al final de su vida, dice: todo fue un sueño. Sueño la pintura mural, sueño las grandes composiciones, los cuadros de altar, sueño. Y sin embargo, quería seguir soñando, engañándome, porque la esperanza es lo último que se pierde. Y dice a continuación: pero la realidad, la triste realidad para mí, han sido los prosaicos retratos, con su acompañamiento de bordados, bandas y cruces, las ridículas modas. La realidad, para mí, han sido los repetidos y abundantes disgustos de todos los géneros. Es decir, alguien que lo tuvo todo, alguien que fue lo más en la época de su tiempo, la reflexión al final de su vida es que la triste realidad fueron los prosaicos retratos con su acompañamiento de bordados, bandas, cruces y las ridículas modas. En esta sentencia no estoy nada de acuerdo con Federico de Madrazo. Quien es capaz de hacer esto no puede decir eso al final de sus días. Muchas gracias y por la paciencia.